Guerra, una de las palabras claves del siglo XVI. Un hombre tiene una ambición, unificar Japón. Hoy, en las pantallas, Tenga. Buenas a todos, soy Ezcardan. Hoy os traigo Tenga, un juego de rol ambientado en el Japón feudal, concretamente en las guerras de unificación del siglo XVI, ¿no? Toda esa movida que armó Oda Nobunaga con la ambición de unificar de una vez por todas Japón, que Japón es un... Bueno, como todo lo que tiene que ver con la Edad Media, pues los países no son como nosotros los imaginamos. No está ese concepto. El elemento feudal es un elemento extraño y este juego entra bastante en ello. ¿Y por qué he querido hablar de Tenga? Por dos motivos. Lo primero, es un juego bastante desconocido. Yo conozco muy poca gente que haya leído el libro y que haya jugado directamente. Conozco los que jugaron conmigo y ya está. Y lo segundo, porque, bueno, como estoy haciendo series de 5 anillos, pues creo que es de recibo no hacerle un homenaje a lo que es el momento histórico de verdad. El 5 anillos es una atracción, es un parque temático, no tiene nada de histórico, aunque pretenda tenerlo en algunos elementos. Desde luego lo que no es Japón. Este juego, sin embargo, pues sí lo es, y quizás ahí radica su mayor virtud y su defecto. Lo primero es que es el Japón histórico, el segundo es que es el Japón histórico. A mí, por ejemplo, no me gustan los juegos de rol histórico y eso juega un poco en desventaja. ¿Por qué no me gustan los juegos de rol históricos? Porque habitualmente hay mucha tontería con lo que se refiere a la historia. Hay directores de juegos que pretenden que se juegue la historia tal y como ocurrió. Hay, por otro lado, directores de juegos que hacen cambios demasiado importantes, quizás. No me termina de convencer, pero bueno, hay de todo, ¿no? Y a mí, ya lo he dicho varias veces, que a los juegos de rol históricos a mí juegan un poco en desventaja. Pero bueno, después de esta pequeña introducción, el juego va a hablarnos un poco del punto histórico de la figura del samurái y de las personas. Es una explicación, como llaman, Tenga en 10 minutos, en el que nos van a hablar de los conceptos más básicos: samurái, sociedad, qué es Tenga, cómo está Japón. Luego va a entrar muchísimo más en detalle. A continuación va a crear un personaje, que bueno, no es la creación completa, sino que nos van a hablar un poco de las bases de la creación y nos van a decir unas pinceladas del sistema, que entraré después cuando llegue a él. Y una vez hecho esto, que tenemos las nociones básicas, nos presentan los arquetipos. El juego se basa en escoger arquetipos, en el que, bueno, pues puedes crearte tú tu propio arquetipo, pero aquí tienes muchos arquetipos ya creados, con sus privilegios y reveses, que vienen a ser ventajas y desventajas, su ambición, su karma. ¿Qué es la ambición y el karma? La ambición es aquello a lo que el personaje quiere, y el karma a lo que está destinado a ser. Como te dicen, que sea igual, pues da ciertos tipos de historia; que sea diferente, da pie a otras. Y es una mecánica interesante de este juego, aunque quizás no suficientemente explotada. Ya os digo, hay miles, desde sastres, daimios, jimbos, samuráis, mendigos, niños. Hay de todo un poco. Todo tiene sus pequeñas ventajas, sus pequeños inconvenientes. Por supuesto hay europeos, ¿no? Hay, por ejemplo, jesuitas y tal. O sea, creo que es interesante ver todos estos arquetipos, y además da una visión de cómo era la sociedad japonesa en esta guerra de la unificación. A continuación, jugar a Tenga nos dice que tenemos que crear el grupo. Aquí la figura del grupo es importantísima, ya sea porque sea un feudo de un daimio y los jugadores sirvan todos al mismo daimio, o que un jugador sea el propio daimio, un grupo de comerciantes, un grupo de bandidos, un grupo de campesinos, lo que sea. La figura del grupo es importantísima, porque al fin y al cabo esto va no de las grandes historias de Japón, que puede ir, sino que va de vivir la vida de la gente del Japón, ¿no? Vivir lo que ocurría en una aldea durante esta unificación, vivir lo que vivía un grupo de comerciantes durante esta unificación. Son historias mucho más pequeñas en realidad, en el que es importante eso, saber cómo afecta este periodo tan brutal a unas personas muy concretas en un lugar probablemente muy concreto. Y de eso consiste en muchas partes el juego y muchas de las decisiones que se van a tomar. Aquí tienes ideas de tramas, ideas de ejemplos de campaña, porque se tiene que establecer un poco la campaña que se va a jugar en esta parte, cómo se coopera, y se van a decidir los recursos del grupo. Cada personaje va a dar ciertos recursos al grupo
Por ejemplo, puede ser la población del feudo. Pues tenemos un heredero legítimo en el daimio. Tenemos la simpatía de los bandidos. Tenemos la lealtad del heredero. Lo que sea, ¿no? Los jugadores van a ir colocando recursos y después van a asignar estos recursos a diversos personajes. Puedes no asignar ninguno, pero por ejemplo puedes asignar... Si por ejemplo tienes campesinos felices, pues se lo puedes dar al samurái que lleva la esta del pueblo. O si tienes por ejemplo unos escritos sagrados, lo puedes dar al monje taoísta. Lo que sea, o sea, hay que asignar, cada uno de estos recursos van a depender de un personaje. Y bueno, pues esto va a afectar bastante a lo que es posteriormente. Una vez llevado esto, lo que se va a decidir es la ambición y el karma. Vamos a tener bastantes ejemplos de cómo llevar esto al juego. La generación, que viene a ser de qué generación es el personaje, ya sea un niño, un adulto, una persona madura o un anciano, va a tener ciertas ventajas y desventajas a la hora de escogerlos. Y los privilegios y reveses, que son las ventajas y desventajas, que van a dar pequeñas ventajas y desventajas en el juego. Y las competencias, que vienen a ser las habilidades. Todas ellas tienen un nivel básico y te dice cómo ir aumentando. Todo esto es por si queremos hacernos realmente una personalización del personaje. O el personaje va a ser ligeramente modificado por ciertas elecciones que vamos a ir tomando. Los arquetipos habitualmente ya tienen 100% estos elementos divididos, aunque hay cambios. Hay set de atributos, tal. Esto es por si queremos principalmente hacernos nuestro propio personaje fuera de los atributos, ¿no? Nos va a hablar de cómo funcionan estos valores y un poco cómo crear el equipo inicial y ese tipo de cosas. Una vez terminado toda esta creación del personaje, que ya os digo es un poco farragosa quizás, sobre todo por el tema de la creación del grupo, es muy satisfactoria en realidad, porque tiene ciertos elementos con muy poco elemento de personalización en realidad, porque tienes muy pocas opciones donde escoger en cada cosa. Pueden dar personajes muy diferentes, principalmente por el tema del karma y la ambición. Dalvida Tenga nos van a hablar de un poco la historia del archipiélago. Aquí vamos a tener toda la parte de trasfondo pura y dura, con biografías de personajes históricos, cómo funciona la sociedad, el comercio, las fechas. O sea, es un capítulo especialmente largo de casi 70 páginas de historia pura. Los clanes más importantes, cómo se dividían, biografías de los personajes, en el momento histórico que está puesto el juego, que es el 1582, mucho antes del intento de asesinato de Oda Nobunaga, y que va a provocar ciertos problemas con la aldea de Najire, puede ser donde se origina el mito del ninja, que ahora mismo no me acuerdo dónde es. Pues está antes de esos acontecimientos, está justo después de la derrota del clan Takeda, ¿no? Y yo creo que es especialmente fascinante cómo funciona todo este periodo histórico, ¿no? Nos van a venir Tokugawa, figuras que si sois aficionados a la historia o del Japón o habéis leído probablemente manga o anime, os suenen de personajes que se mencionan varias veces. Y creo que este capítulo es muy interesante, principalmente porque nos van a dar las bases y sobre todo las herramientas para buscar. Porque, por ejemplo, es más fácil saber si el daimyo del clan Akechi es Akechi Mitsuhide y empezar a buscar elementos históricos alrededor de ese personaje, que propiamente dicho hacerlo desde cero. Esto te va a dar una base bastante histórica y bastante bien creada sobre todo lo que necesitas para poder saber dirigir este juego al principio. ¿Quieres saber más de historia? ¿Quieres hacer el juego mucho más histórico? Ve a internet, ¿no? Pero eso te da las herramientas, porque al decirte nombres, lugares, localizaciones, acontecimientos, es muy fácil encontrar en internet cuando ya tienes las primeras piedras sentadas. Y puede ser importante según el rigor que quieras tener en la partida. Yo soy muy poco riguroso, entonces suelo basarme, porque para mí es mucho más importante que algo sepa histórico que sea histórico. Pero hay gente que necesita saber que el grano de arena que estaba en la playa en aquella época, ¿no? Y esto te da las herramientas. A continuación viene el elemento de dirigir Tenga, que es todo el capítulo que tiene que ver con
cómo crear una partida, ¿no? Determinar las situaciones, las preguntas que te tienes que hacer. Bien, el sistema de juego. El sistema de juego es en parte muy sencillo, no se tira en principio. Tú tienes que comprobar tu nivel de habilidad con el nivel de habilidad del opositor o de la dificultad del juego. Entonces esto te va a decir el típico éxito. Por ejemplo, imagínate que estás experimentado e intentas hacer algo de dificultad media. Pues lo vas a conseguir de forma correcta. ¿Quieres mejorar el éxito? Porque, por ejemplo, puedes ocurrir que si tú eres un tipo que tiene nociones y quieres hacer algo de dificultad media, por ejemplo, quieres intentar escalar un acantilado, ¿no? Puede ser algo más difícil, pero bueno, un acantilado, pues vas a fracasar de base. Tú no vas a tirar, tú fracasas. Entonces, aquí viene, puedes arriesgar o puedes intentar superarlo. Entonces vas a tirar un dado de 20 y según el resultado, hay ciertos bonos, vas a poder mejorar o empeorar el éxito. Porque claro, aquí puedes decir, pues yo me quiero lucir, esto lo voy a conseguir, pero yo me quiero lucir, quiero que parezca que soy mucho mejor de lo que soy. Pues entonces tiras. Es el único momento en el que vas a tirar, pero de base vas a hacerlo. Yo, estos sistemas de no tirada, yo solo los he visto en otro juego y no me acuerdo cómo se llama. Es un juego de los 80, porque yo jugué a principios de los 90, que era un juego en el que tú nunca podías, si tú tenías habilidad 3, nunca podías ganar a los que tenían habilidad 4 o 5. Podías ganar siempre y siempre vencías. ¿Cómo se modificaba? Con cosas. Por ejemplo, si tú intentas ganar a Kasparov y tú tienes habilidad 3 y Kasparov tienes 8, pues es muy complicado, ¿no? No lo vas a conseguir según el sistema de ese juego. Pues, pero claro, si a Kasparov le pones un ventilador en la nuca, le vas dando patadas por debajo de la mesa, cada vez que gira la esta le vas quitando las fichas de la mesa, pues ya tienes más posibilidades de ganar, ¿no? Pues de eso va este juego. Este juego, tú sabes lo que vas a hacer antes de tirar y entonces decides si te arriesgas o apechugas con las consecuencias. Y creo que eso es tremendamente interesante. Tienes también, es un juego muy duro en lo que se refiere a heridas, riesgos, a esforzarte, a cansancio. Todo ese tipo de cosas. Es un juego súper duro, es muy histórico, muy realista, muy violento, que es lo que debe ser un juego ambientado en una guerra civil. Y sobre todo en un juego bélico, es lo que necesita. Y bueno, pues tienes todos estos elementos en los que te va a ayudar. Tienes desarrollo de personajes, cómo invertir, cómo curarte. Yo os digo, tiene de todo. Es verdad que quizás no sea tan realista quizás como RuneQuest, pero bueno, es bastante duro. O sea, una herida la puedes llegar a morirte fácilmente por una infección o algo similar, lo que yo creo que es positivo para la gente que quiere jugar a este tipo de juegos. Tienes un capítulo de reglas opcionales por si quieres darle más dificultad. Si por ejemplo quieres meter una pequeña chispa natural, el juego lo desaconseja tremendamente, pero puedes tenerlo. Pero cuando es sobrenatural, es más sobrenatural, muy ligero, ¿no? Que se casi quede inadvertido, ¿no? Que siempre dudes si ha habido realmente algo sobrenatural o no. Tienes reglas de iniciativa, tal, no las voy a comentar en realidad porque son reglas avanzadas o opcionales que no están pensadas para ser usadas, pero dan para dar opciones a los directores de juegos que buscan otro tipo de cosas, ¿no? Vienen maniobras, tal. Yo no las he probado, así que no puedo decir exactamente qué tal funcionan. Yo creo que algunas pueden estar bien, otras pueden estar mal. Yo la iniciativa pues no la termino de ver. Las criaturas sobrenaturales me gustaría decir que me gustaría, porque yo soy muy fan de los juegos que tienen elementos sobrenatural, aunque muchas veces no me gusta que aparezcan en partida, me gusta que estén. Me parece que no está bien resuelto. Bueno, viene toda la parte de las religiones y las que reflejan en el juego, un pequeño bestiario, y viene sobre todo una aventura. No los problemas de Hono-Ji, que bueno, pues es una aventura que no he podido probar, pero bueno, está interesante. Creo que es una buena aventura para que los jugadores tengan, y el director de juego sobre todo se centre en los temas principales de Tenga. Va a venir un apéndice con un generador aleatorio de aventuras, un generador de nombres y apellidos, lo cual es súper útil. Una lista de castillos y las personas que estaban gobernando cada castillo importante del Japón. Algunos de ellos incluso vienen fechados. Y un montón de tablas de referencia rápida para que tengamos todo el sistema fácilmente. Como gran parte del sistema se basa en tablas y modificadores, pues en las 5 últimas páginas pues tenemos todas estas tablas y modificadores unificados. Después terminamos con la ficha de personaje. Bueno, y esto es todo. Esto es Tenga. No hay más material publicado en español. Creo que en inglés solamente hay una pantalla. Y no se mete demasiado. Hay muchísimo material gratuito, eso sí, es cierto.
o no sé, a lo mejor online de pago. Yo no me he parado a mirarlo. Y os digo, Tenga no es un juego al que yo le haya prestado una cantidad de atención excesiva. He jugado lo justo para poder hacer esta reseña, y además jugué hace un par de añitos. Es la típica reseña que siempre se te queda un poco hacia atrás. Y ya os digo, creo que es muy interesante para la gente que quiere un 5 anillos más histórico, más fiel, más realista. Este juego obviamente es mucho mejor. Los fans del juego histórico, pues es un recomendado. Es un juego, la verdad, que si vieras en inglés nunca pensarías que este juego hubiera salido en español. Y creo que es un gran desconocido, y la gente debería de darle, sobre todo los fans de este periodo histórico, creo que les puede ser de tremendamente ayuda y bastante satisfactorio. Por lo demás, soy Ezcardan. El próximo vídeo no sé de qué será, pero nos veremos.